Bueno, si no tenemos, creo que no tiene retorno nuestra compañera. Adelante, por favor, con el... Licenciado, perdón, estaba encendida la cámara. Bueno, para mí también la moda, ¿no? Es algo que está en constante cambio y hoy en día se utiliza además el marketing de influencers, como dicen mis compañeras, ¿no? Hoy en día ya está más de tendencia las redes sociales como ser Facebook y TikTok, ¿no? Y también la ventaja, ¿no? De esto sería que hoy en día ya no hay tanta contaminación de las empresas hacia el mundo, ¿no? Porque antes lo que hacían era solo repartir afiches, no para hacerse publicidad, pero hoy en día ya usan las redes sociales y eso es algo bueno. Eso sería, licenciado. Excelente, señorita Marvel, muy gentil, muchas gracias. Adelante, por favor, con nuestros últimos compañeros. Sí, licenciado. Tal vez un ejemplo, lo que daría con respecto a la moda es que, como bien decían mis compañeros, es que esto va cambiando, no es permanente y tal vez el cambio con esto de la tecnología avanza ya muy rápido. Un ejemplo bueno, que tenía en mente era que antes estábamos como que bien a la TV cable, ya todos tenían TV cable. Después ya empezaron como que a comprarse los CDs y todo eso. Y ahora pues ya ni los CDs ni el TV cable y ya es todo con internet, con Netflix e incluso creo que ya ni es necesario pagar Netflix. Creo que ya hay páginas en donde puedes ver estas películas, series. Y ese sería mi ejemplo, licenciado, sobre la moda. Excelente, muy bien. A ver, muy rápido. Hay algunos compañeros que no han bajado sus manitos, por favor, vayan bajándolos. Muy rápido, a ver, ¿ustedes creen que nosotros podemos generar una expectativa de moda? Bueno, adelante, Mike Rojas. Buenos días, licenciado. De hecho, sí, Bolivia genera alta expectativa de moda actualmente, le diré, licenciado. Eh, Caso, por ejemplo, del año anterior, hace como unos 3 meses, en Dubái, en la feria de Dubái, ha entrado precisamente la banda Popó. Fue una tendencia casi a nivel mundial. Hemos hecho una buena tendencia de moda, se puede decir ahí. Otra cosa que también estamos haciendo, estamos influyendo en varios países en Europa, más que todo, que somos un país, digamos, todavía que conserva sus rituales ancestrales. Caso LAM, por ejemplo, la tienda de ropas de acá de la Murillo. Obviamente es uno de los más que más exporta, hace microexportaciones a Europa y Estados Unidos. Todas sus prendas de alpaca son bien cotizadas. La empresa que hizo las paragüitas en la calle Tarija, precisamente. Sí hacemos tendencia y moda, licenciado. Excelente, Mike. Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros de repente en nuestro país, incluso de repente ustedes, al salir de sus casas, posiblemente no salen de forma, ¿no? De forma tradicional. Alguno de repente tendrá un peinado extravagante, alguna de repente compañera se teñirá el cabello, no sé. Alguien se pondrá de repente algo distinto. Entonces, podríamos ir generando de acuerdo al impulso, de acuerdo a la forma, también a cómo sea de repente visto esto, alcanzar este tipo de coyunturas, momentos, situaciones que se van dando, ¿no? Entonces, las empresas comerciales, los servicios públicos y las organizaciones sociales destacarán diferentes finalidades, dice, ¿no? Diferentes finalidades por las que de repente se recurre a los consultores. El horizonte temporal de una consultoría definiría, diferirá de un caso u de otro caso, ¿no? O sea, no una consultoría para una empresa es lo mismo que para otra empresa. Entonces son distintas, ¿no? Son de repente, como siempre les menciono, todos somos parecidos, pero todos al mismo tiempo somos distintos. Resolver los problemas gerenciales y empresariales. ¿A qué nos referimos?
con resolver los problemas gerenciales y empresariales. Nos dice ayudar a los directores, gerentes y otros decisores a resolver problemas es quizás el objetivo mencionado con más recurrencia en la consultoría, ¿no? Por lo general, los consultores ya expertos, profesionales, con muchísimos años de experiencia de repente, porque para una consultoría, ojo, ya tienen que estar formándose, ya tienen que estar adquiriendo o ganando experiencia, ¿no? Y por lo general, cuando contratan consultores, mínimamente piden 10 años de experiencia, 5 años de experiencia, ¿no? La tarea del consultor se describe como una ayuda profesional para poner al descubierto, diagnosticar y resolver problemas relacionados con diversas esferas dentro de la organización, ¿no? Y aspectos de la gestión y de la empresa, ¿no? En una empresa, al igual que cada uno de nosotros, siempre lo digo y lo menciono y lo reitero, cada uno de nosotros es un mundo aparte, ¿no? Es un mundo el cual no sabemos qué es lo que piensa, qué siente, qué hace, qué dice, ¿no? Entonces, son este tipo de aspectos en los cuales también se va analizando y organizando o coadyuvando a las organizaciones. Se utiliza el término problema, ojo, aquí miren, hay un concepto, hay un término muy determinante en lo que nosotros de repente estudiamos. Se utiliza el término problema para describir una situación en la que existe una diferencia o discrepancia entre lo que sucede realmente o sucedería y lo que debería o podría suceder. Imagínense, muchos a un problema lo ven como algo complicado, algo difícil. Incluso hay muchas personas en las que por un pequeño problema, por una pequeña dificultad, hasta realmente llegan a cometer situaciones muy alarmantes de fuera de control, ¿no? Es más, incluso de repente a situaciones muy extremas con la vida, pero es depende de la circunstancia, es depende de la coyuntura, es depende cómo saber enfocar, afrontar esta situación, este punto, este tema, ¿no? De problema. Imagínense, simplemente es una situación en la que existe una diferencia o discrepancia. Imagínense que para algunos un problema en realidad sea una potencialidad, de repente una oportunidad para poder alcanzar mejores resultados, mejores beneficios. A ver, sin ir lejos, imagínense en una relación de parejas, ¿no? En una relación de parejas. Y no sé, la relación de pareja en la que constantemente tiene problemas, dificultades, no sé, riñas, algunos incluso ya jalones, empujones y todo eso. ¿Será adecuado seguir de esa forma en una relación? Obviamente para nada, ¿no? Seguramente en el momento en el que alguien se aleje de esa situación, en el momento en el que alguien se aleje de esa situación, seguramente beneficiará al otro, ¿no? Y obviamente todos estos aspectos tienen que saberlos manejar, saberlos controlar de forma en la que ninguna de las personas salga afectada, ¿no? Y aparte tener una madurez única para poder resolver este tipo de situaciones. Una vez que has alcanzado este tipo de discrepancias o estas diferencias de repente, entre lo que podría suceder, es mejor de repente empezar algo nuevo y porque el mundo no se detiene. Ojo, otro aspecto fundamental es que absolutamente nada se detiene, nada es igual, todo va cambiando, ¿no? Bueno, continuemos. Consecuentemente, un problema solo se puede describir en términos relativos, dice, ¿no? Un problema se describe en términos relativos, como una diferencia entre dos situaciones, una diferencia entre dos situaciones. Además, alguien tiene que ocuparse de estas diferencias o tratar de superarlas o de atenuarlas. Una situación en sí es un problema. Una situación en sí es un problema.
Ahora que de repente con esta herramienta del TikTok que tenemos, ¿no? Y podemos visualizar, podemos ver mensajes, frases cortas, ayudas y otro tipo de aspectos que de repente, de acuerdo a a las tendencias que nosotros vayamos y nos gusta ver, de repente vi algún mensaje en la anterior ocasión y decía que la vida está llena de piedras en el camino, ¿no? La vida está llena de piedras en el camino. Ahora, solo de uno depende, ¿no? Solo de uno depende tropezarse en estas y caerse o hacer con estas piedras puentes, hacer con estas piedras de repente edificaciones que nos permitan alcanzar nuestros objetivos, que nos permitan lograr nuestros resultados. Tener en esta vida tan corta, porque de repente tal vez para ustedes en este momento que están viviendo una juventud, a plenitud de repente, piensan que el tiempo no va avanzando y el tiempo es el único recurso el cual no va a regresar, ¿no? Y el tiempo es tan corto posteriormente en el que de repente ya no tienes ni siquiera tiempo para hacer algo que no has podido de repente realizar, ¿no? Eh, Imagínense, la mitad de un siglo, de repente es lo que en promedio viven las personas, ¿no? O tres cuartas partes en algunos casos, pero en esta situación, por ejemplo, depende de cómo hayas llegado a este lugar de repente, ¿no? Porque ya llegar o pasar los 60 años, imagínense, es pasar una vida en la que te tengan que cuidar, te tengan que atender, ya no tienes la misma fortaleza, la misma capacidad, las mismas de repente fuerzas que puedas tener, que podías tener antes, ¿no? Entonces, vean esos aspectos. Una situación en sí es un problema. En este momento, por ejemplo, el hecho de pasar esta clase, imagínense, el hecho de pasar esta clase, también es un problema para algunos, ¿no? Si es que alguno de ustedes está con ese entusiasmo, esas ganas, esa participación que siempre destaco de cada uno de ustedes, o para alguno de ustedes de repente, ay no, hoy es lunes, es las 7 de la mañana, ay no, tengo mi primera clase, ay no, voy a dormir un ratito más y me quedé dormida hasta las 9. Ah, no, entonces ahí sí son diferentes formas o discrepancias o diferencias de poder analizar o ver las cosas. Bueno, continuemos, por favor, para que el tiempo nos ayude. ¿Qué más? A ver, 3. ¿Qué dice el punto número 3? A ver, algún compañero o alguna compañera que nos pueda coadyuvar. Descubrimiento y evaluación de nuevas oportunidades. Los consultores no se sienten especialmente satisfechos de que se los considere remediadores de problemas. Ojo, aquellos asesores, aquellos consultores, las personas que de repente intervienen en determinado momento en la vida de alguna persona, no se sienten de repente satisfechos con el tema de que de repente estoy remediándole el problema, sino más bien, después de todo, si una empresa no tiene dificultades, no tiene motivos para recurrir a una persona con el fin de que se les resuelva, ¿no? Obviamente, si una empresa, si alguien se encuentra de repente bien, difícilmente se va a poder asesorar de repente, ¿no? Pero siempre es bueno escuchar algunos consejos, escuchar algunas recomendaciones, algunas observaciones, algunas críticas. Y ojo, nunca lo tomen nada mal. Siempre tómenlo de manera, por muy mala forma que les digan, siempre tómenlo de forma en la que de repente ustedes tengan que considerar esta posibilidad, ¿no? No obstante, los consultores consideran que pueden ofrecer mucho más que una ayuda a las organizaciones para sacarlas de dificultades, ¿no? Muchas sociedades mercantiles y otras organizaciones bien administradas, exitosas y ambiciosas, así lo han comprendido. Imagínense, ojo, un aspecto fundamental. Dentro de este último tiempo, hasta el año más o menos 2016, 2017, muchas de las empresas, ante la
plétora de situación económica que hemos venido viviendo en el país por los recursos, por el movimiento y el circulante económico que de repente ha estado moviéndose o generándose en particularmente en nuestro país. Muchas de las empresas han ido alcanzando resultados, ganancias, beneficios, utilidades. ¿Será adecuado de repente que el dueño diga, uy, no, me está yendo bien, voy a ganar más, entonces qué? Voy a comprarme un auto, voy a comprarme otra casa, voy a comprarme, no sé, otra casa, me voy a ir de viaje, voy a hacer esto y lo otro de manera personal? ¿O será de repente otra perspectiva en la que las empresas tengan que de repente también ver otra óptica de negocio, también ver de alcanzar otro modelo de gestión, imagínense que solamente de repente tenía yo una industria, una fábrica, que a través de esa fábrica, con una agencia o con una distribuidora, con un puntito de venta me iba o me va muy bien, excelente. Les hablo, por ejemplo, del caso por ejemplo, de Industrias Venado, ¿no? Industrias Venado, una industria tradicional en La Paz, dedicada al rubro de los consomés y de repente las salsas. Dentro de este último tiempo, imagínense, ha empezado a aperturar una serie de nuevos productos, una serie de innovación en el tema de sus ventas. Ah, y sin ir lejos, imagínense Delicia, hace rato hablaban de Delicia, ¿no? Las tiendas que ahora están mostrando a partir de Delicia, Pil con las bodegas de Pil, Sofía con los fiambres, las carnicerías, no sé, de Sofía, y así muchas otras. Ah, imagínense, otra referencia muy, muy fresquita que siempre les doy es la pastelería Michelin, por ejemplo, ¿no? Que ya no simplemente es una pastelería, ahora ya es una cafetería. Si ustedes van por el Prado o por alguna otra de sus sucursales o agencias, ¿no? Ir constantemente de repente adecuándose a nuevos retos, a nuevos cambios, a nuevas potencialidades. ¿Ok? A ver, tal vez para no cansarlos tanto, hay algunas participaciones de repente de algunos compañeros que nos puedan dar alguna referencia. Nuestra compañera Flores Fabiola está solicitando la palabra o creo que tal vez no ha bajado su manito hace rato. Adelante, Vilma. Compañera Vilma. Sí, licenciado. Ahora sí, adelante. ¿Me escucha? Bueno, esa parte quería No hacer se le está referencia. escuchando muy bien, tal vez un poquito más fuerte, señorita Vilma. Ahora sí, licenciado, va a Ahora disculpar. sí, bien, muy bien. Sí, quería dar el ejemplo, bueno, no de una empresa em, boliviana, pero sí una empresa extranjera que está alrededor del mundo, que es Walmart. Y pues investigando un poco eso hace mucho tiempo ya en Administración 4 si mal no me equivoco, em, era que esta empresa sí tiene el logo, ¿no? De tener precios bajos y pues al momento de hacer o realizar o expandirse por diferentes países, ha tenido que optar por ha tenido que optar por varias estrategias y ya recurriendo a consultores de cada país y ya adaptándose en cada país de diferente manera en los productos que iba a vender, ya sean por factores tecnológicos o sean culturales, ambientales. Por ejemplo, ha descubierto oportunidades en diferentes países que las cuales no eran iguales a su empresa central, digamos, de donde viene. Por ejemplo, al momento de venir a Latinoamérica, ha tenido que enfrentar más que todo cuestiones culturales y también ambientales. Por ejemplo, al momento de llegar a Brasil no tenía mucho éxito los juegos de hockey, y otros productos más, y más bien ha tenido que optar por nuevas oportunidades, como por ejemplo que veían que como es calor y también lo cultural,
aprovechaban las épocas de carnavales donde tienen sus desfiles, y entonces vendían todos esos artefactos y a precios bajos. Entonces ha tenido otro efecto, han aprovechado esa parte también y también han descubierto que en Latinoamérica lo cultural es lo más importante y la parte que es de diferentes culturas y diferentes religiones. Entonces también en Chile y en Argentina han tenido que optar ese tipo de estrategias. Disculpen, Eso sería licenciado. Sí, estaba sí. con el micrófono apagado. Muchas gracias, señorita Vilma. Sí, no, miren, efectivamente, muchas organizaciones van dando de repente los giros a través de el momento en el que se encuentran, ¿no? Y esto no debería de repente de verse como un problema o como una dificultad, sino más bien como una oportunidad. El tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Podemos decir que a muchas empresas les afectó. ¿Pero por qué? Porque vieron esta como un problema, no como una oportunidad. Nadie sabía con el tema de la pandemia qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a ocurrir, ¿no? Veamos, por favor, muy brevemente o muy rápidamente el punto número 4, promoción del aprendizaje. ¿A qué nos referimos con promoción del aprendizaje? A ver, algún compañero o compañera que de repente nos pueda dar esta referencia para así generar de repente un nivel de participación. Adelante, Derek. Si de repente lo podemos hacer también con algún ejemplo, sería ideal. Derek, adelante. Silic, de hecho, en ADMI 4 hablábamos acerca del desarrollo organizacional y nuestro licenciado nos decía que un aspecto muy importante de este punto de los profesionales del DO es que no deberían simplemente proporcionar la ayuda, sino que deberían enseñar a las empresas a cómo solucionar sus problemas. Claro, le contratan al profesional para que les ayude, pero la empresa, los empleados deberían aprender de lo que hace el experto y en un futuro poder ellos mismos solucionar estos problemas. Excelente, Derek. Sí, efectivamente, muy bien. ¿No? Es importante el tema de la preparación, es importante el tema de la educación, la profesionalización. Sin embargo, hay aspectos que de repente a diario se van de repente estudiando, se van analizando, van generándose nuevos conceptos, nuevas teorías, nuevas formas de poder hacer el trabajo de repente. Y esto es únicamente a través del aprendizaje, ¿no? ¿Y cómo se genera el aprendizaje? Obviamente a través de cursos, talleres, capacitaciones, formaciones, ¿no? Ulrich, ¿no? Ulrich nos menciona cuya contribución al fomento de la consultoría profesional de empresas es una de las más importantes, ha señalado que dice, ¿no? El único trabajo que vale realmente la pena hacer como consultor es es el que instruye, el que enseña a los clientes y a su personal a administrar mejor sus negocios. De repente, un aspecto fundamental que se me viene en este momento a la mente es que cómo de repente las personas van a alcanzar sus objetivos, cómo de repente uno puede de repente mostrarse como consultor a través de sus acciones, a través de cómo él realiza su forma de desarrollo organizacional, su forma de desarrollo organizacional personal, incluso, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, por ejemplo, ya debe tener a diario una rutina, ¿no? Ya debe tener a diario un esquema de qué actividades realizar, dónde salir, qué hacer. De repente, imagínense, hoy pasamos clases desde las 7:30 de la mañana, algunos de repente continúan en el siguiente horario también, pero ¿en qué horario desayunar? ¿En qué horario almorzar? ¿En qué horario cenar? Ver, no deberíamos hablar de esto a estas horas de repente, ¿no? Pero el tipo, la forma de vestimenta que de repente incluso hasta uno debería llevar, ¿no?
el otro día les ponía como ejemplo el tema de la acreditación. En el momento de repente de los días de acreditación, se veía una imagen tan única y tan llamativa por parte de los compañeros que estoy seguro que ha debido ser un esfuerzo, un sacrificio, ha debido ser de repente un aporte propio de cada uno de ellos, pero se veían muy bien identificados con unas chaquetas que de repente tenían una impresión, un logo de la carrera, ¿no? Entonces, imagínense que todos, yo siempre de repente algún día quisiera llegar a la universidad y soñar en el hecho de que todos nosotros vayamos, estamos estudiando para ser administradores de empresas, ¿no? De manera formal, con un traje, de repente con una elegancia, de repente con una forma única de vestirnos e identificarnos, ¿no? Así como que de repente cuando uno estudia medicina, ¿qué es lo que los caracteriza a los médicos, por ejemplo? El guardapolvo blanco, seguramente, ¿no? Aquel de repente uniforme que el mandil que se ponen de repente, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Con una presencia, con algo impecable de repente, ¿no? En su forma de trabajo, de vestir, de organizarse, incluso de poder, hasta relacionarse, ¿no? Con mucha propiedad, mucha personalidad, forma de decir las cosas, obviamente con todo el respeto mínimo y necesario que de repente uno tiene. Por ejemplo, dentro de este último tiempo he podido notar que en la sociedad, por ejemplo, en la que vivimos, uno entra al minibús, es más, incluso antes de entrar al minibús, se puede notar que para subir al minibús en los momentos en los que de repente son horas tope, horas pico, los jóvenes de repente a las personas mayores, a las personas de la tercera edad, a las mamás con bebés o con niños, se empujan y ellos son los que alcanzan y logran subir primero al vehículo. Imagínense dónde está la cortesía, dónde está de repente la caballerosidad, de repente, no sé, subir a un micro, imagínense, y el micro está lleno. Una persona de la tercera edad que esté parada y yo que esté sentado de repente, ¿no? Ya no hay, se han perdido una serie de valores, de principios, de repente, de hasta el respeto que de repente se tiene, ¿no? Uno sube al minibús y nadie dice nada de repente cuando entra alguien, ni siquiera saludamos al entrar, ¿no? Ni siquiera saludamos al entrar. Pero obviamente espero que estas palabras, espero que esta clase, esta preparación, esta formación para su profesionalización el día de mañana a ustedes les tenga que hacer reaccionar y a partir de ahora, cada que entre a un minibús, cada que entre a un medio de transporte, a una oficina, a un lugar, me encuentro con alguna persona, buen día, buenas tardes, buenas noches, no sé, cómo está, de repente, ¿no? Con toda la cortesía y amabilidad de repente que nos pueda caracterizar. Eh, ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Creo que alguna compañera, algún compañero está escribiendo en el chat. A ver, vamos a revisar algunos mensajes. Bueno, creo que no. Entonces, todos estos aspectos. Adelante, por favor, con nuestra compañera Mendoza. Sí, licenciado. Disculpe, tengo una consulta. Quisiera saber, ¿no? Cómo un consultor puede intervenir, ¿no? En relación a lo que anteriormente mencionaba, ¿no? Que puede ser partícipe de enseñar, ¿no? A los demás sus conocimientos. Excelente, muy buena consulta, señorita Dafne. A ver, un aspecto fundamental, lo que habíamos mencionado, ¿no? Que el consultor no es aquella persona que va a venir y cambiar, ¿no? O que va a hacer milagros dentro de la organización. Sin embargo, de acuerdo a los términos, de acuerdo a las referencias, de acuerdo a cómo se llegue en común acuerdo con la organización cliente y la organización consultora o el consultor
podría brindarnos de repente charlas, podría brindarnos capacitaciones, podría brindarnos cursos, podría brindarnos talleres, ¿no? De repente desde la óptica en la que el consultor ya ha hecho un análisis, ya ha hecho un diagnóstico y decirles, ¿no? Al personal de la organización, de repente de manera en la que todos se encuentren presentes o posiblemente sea por sectores de trabajo, ¿no? En la que les vaya orientando qué es lo que está fallando, ¿no? Y al ver las fallas, seguramente orientarles de cómo tienen que hacer este trabajo. Un aspecto fundamental de este tema que nos pregunta nuestra compañera, ustedes deben conocer a grandes conferencistas, a speakers que de repente llaman mucho la atención. Por ejemplo, Yokoi Kenji. ¿Ustedes han escuchado de Yokoi Kenji? Sí, licenciado. ¿No? Yokoi Kenji, Miguel Ángel Cornejo, por ejemplo, ¿no? Miguel Ángel Cornejo, eh, Daniel Javif, no sé, y muchos otros de repente conferencistas que van, coadyuvan, apoyan, sacan de repente de la mentalidad en la que se encuentran sus empleados, el personal, las personas, incluso hasta los individuos en una organización que pueden llegar a generar grandes conflictos, así como les digo siempre, ¿no? La evolución de la ciencia administrativa ha cambiado. Ya no somos recursos humanos, somos de repente potenciales individuos que podemos alcanzar, que podemos mandarla a las nubes a las organizaciones o podemos mandarlas al fracaso y bajo tierra, ¿no? Entonces, es cuestión de repente darles un aliento, darles una motivación, hacerles notar aquellos errores, ¿no? Que podamos estar cometiendo, ¿no? Y finalmente, si de repente hay una persona que está trabajando y está generando una situación muy inadecuada, obviamente es cuestión de analizar y tomar medidas mucho más radicales, seguramente, ¿no? Y ver la persona adecuada para ese puesto. ¿Está más claro, señorita Dafne? Sí, licenciado, muchas gracias. Excelente, muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, pasemos muy brevemente de la misma forma a el punto número 5. ¿A qué nos referimos con el punto número 5? Introducción de cambios, ¿no? El consultor también es un agente de cambio, ¿no? El consultor, al igual que, como decía uno de nuestros compañeros, en Administración 4 ustedes ya vieron, ¿no? En desarrollo organizacional también ya vieron, ¿no? Un aspecto fundamental, ¿no? Que sí o sí se tienen que generar mejoras constantes en el desarrollo de las organizaciones, ¿no? Es otro título frecuente aplicado a los consultores y están orgullosos de él, puesto que refleja otro objetivo general de la consultoría, que es ayudar a las organizaciones clientes a atender el cambio, adaptarse a él e introducir las innovaciones necesarias para sobrevivir y tener éxito en el entorno donde el cambio continuo es la única constante. La importancia de este objetivo de la consultoría ha aumentado de modo considerable en la actualidad debido a la complejidad y al ritmo de las modificaciones ambientales. Ojo, ¿no? Miren las modificaciones ambientales en las que de repente nos encontramos. Y el ambiente incluso es el tema de las situaciones sanitarias en las que nos tenemos que ir adaptando en el momento, ¿no? La necesidad de mantenerse informado acerca de los cambios que pueden efectuar las organizaciones y reflexionar constantemente sobre las repercusiones posibles. La rapidez con que las organizaciones tienen que adaptarse y las exigencias cada vez mayores de flexibilidad, capacidad del personal para hacer frente a estos cambios, ¿no? Cada uno de nosotros el día de mañana va a ir seguramente a formar parte de una organización. Tal vez alguno de nosotros directamente pase alguna etapa en la que tenga su propia organización. Ahí todavía es mucho más complejo, pero tiene que ir de repente
estudiando, analizando, indagando, viendo cada comportamiento del desarrollo de repente personal, del desarrollo grupal y del desarrollo de repente organizacional, ¿no? Puesto que solamente de repente con el comportamiento de los individuos, una organización o una empresa nunca es de una sola persona, ojo, nunca es de una sola persona. Una organización siempre tiene que ser de repente el complemento de diferentes conocimientos, de diferentes ciencias, de diferentes formas de capacidad de producción, capacidad de difusión, capacidad de llegar a su objetivo, a su meta, ¿no? Entonces, con todo esto, de repente ya cada uno de nosotros tiene que alcanzar los mejores resultados, los mejores, y ojo, los cambios siempre son buenos. A mí me llama mucho la atención de repente cuando pasamos un cumpleaños, un happy birthday, siempre decimos o siempre estamos recomendando, ay, felicidades, qué bonita persona que eres, nunca cambies. No, ese es el peor error que de repente nosotros podemos decir. Siempre estamos cambiando, constantemente estamos mejorando, constantemente nos estamos superando. Y ojo, otro aspecto fundamental, a las personas nunca terminamos de conocerlas, ¿no? Veo algunas caritas de impresionados. ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a abrir un poquito la participación de nuestros compañeros. A ver, ¿alguna respuesta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Alguno de ustedes alguna vez en algún cumpleaños seguramente le ha deseado a alguno de sus compañeros, qué bonita persona que eres, por favor, nunca cambies? Adelante, por favor, nuestra compañera Alejandra. Adelante. Luego Vilma, luego Jenny. Bueno, Lick, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo mucho que primero uno sí tiene que cambiar, que quizás esas cualidades que hacen las personas, esas cualidades únicas, no las tiene que cambiar, sino mejorar. Porque si cambia ese aspecto de su personalidad, puede que ya no sea esa persona, pero me refiero solo a las cosas buenas. Con respecto a las cosas malas, pues sí, estoy totalmente de acuerdo en que la persona siempre tiene que intentar cambiar eso y mejorar. Esa es mi opinión al respecto. Estoy totalmente de acuerdo. Excelente, señorita Alejandra, muchas gracias. Adelante, por favor, con nuestra compañera Vilma y luego Jenny. Sí, licenciado, en cuanto respecto a a esta frase que generalmente se dice en los cumpleaños, sí me he puesto a analizar antes, bueno, creo que cuando, más es por costumbre, cuando se lo dices a una persona, pero analizándolo bien, como usted decía, no es muy bueno decirlo porque al final las personas cambian y va a estar en constante cambio de acuerdo al tiempo y a las circunstancias que se haya que se haya vivido, digamos, o se está viviendo. Por ejemplo, antes nuestro pensamiento era diferente antes de la pandemia, ahora es otra. Entonces, decirle a una persona que no cambie, sería decirle como que no crezcas, porque los cambios te hacen crecer. Bueno, eso sería, licenciado. Excelente, señorita Vilma, muy gentil, muchas gracias. Un segundito, por favor, voy a anotar la participación. Adelante, por favor, con nuestra compañera Jenny. Sí, licenciado. Bueno, con respecto a eso, me recordaba a un cumpleaños que yo tenía. Y prácticamente uno de mis tíos me decía, estás mal y tienes que cambiar esto y tienes que cambiar esto. Y era como para mí tipo que, tío, es mi cumpleaños, felicítame. Y no, al contrario, eso ha hecho que vaya cambiando algunos aspectos que tal vez han sido malos de mí. Y yo diría que al decir a una persona que prácticamente debe cambiar, se le debe hacer en el aspecto de que algunas cosas malas y decirle que no cambiara sería algo individualista, ya que muchos tenemos defectos y al decir que no cambie estaríamos ahí.
colocándole en una línea o colocándole una línea en la cual no pueda pasar y sea siendo la misma persona y no mejore. Eso sería, licenciado. Excelente, señorita Jenny. Adelante, por favor, Carlos. Sí, igual, licenciado, de la misma forma. Creo que eso de agente de cambio, algo igual que dice el licenciado de ADMI 4 y 3, creo, Vidaurre, siempre dice agentes de cambio. Y creo que eso es importante también, ¿no? Cada uno debe ir introduciéndose, actualizándose y todo de forma positiva. Si bien es lo que dice los cumpleaños, decimos por costumbre, pues no cambies, porque también vemos solo el lado positivo, pero creo que igual en marketing se utilizan los feedbacks de mejorar, ver hacia los errores, no de la persona, sino las acciones que realiza para estar en un constante cambio, ¿no? Constante mejora y todo en torno a lo positivo. Excelente, Carlos. Muy, siempre muy satisfecho, muy, muy conforme de repente con cada uno de ustedes en las intervenciones que van realizando a través de la madurez, la personalidad, la seriedad, la responsabilidad que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Y ojo, destaco todo esto debido a que hoy, en este momento, ustedes se están preparando para el día de mañana. Es más, ni siquiera para el día de mañana, ya para de repente dar un pasito más y posiblemente estar afrontando ya un trabajo dirigido, una pasantía, ir o realizar de repente un trabajo de medio tiempo, no sé, ¿no? Entonces, pero con esa capacidad, con esa profesionalidad que tienen que ir y destacar dentro de las organizaciones, eh, la presencia de repente de estudiantes de la carrera de administración de empresas, en su cualidad, en su formación, en su responsabilidad, en su puntualidad y una serie de aspectos que de repente podríamos ir destacando. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda, algún inconveniente, algún interrogante, algún comentario posiblemente? Ok, creo que ninguno. A partir de la próxima clase vamos a ir viendo, por favor, 10 maneras principales de utilizar a los consultores. Vamos a ir avanzando muy rápidamente esto para que así la subsiguiente clase, vayamos de repente avanzando con el siguiente capítulo, con el siguiente tema y posteriormente a eso ya ver el tema de la conformación de los equipos para poder trabajar en el desarrollo de equipos, por si acaso, ¿ya? Ah, no, antes del desarrollo del trabajo en equipo, vamos a tomar el primer examen parcial, por si acaso, ¿no? Estamos algo demorados, estamos algo de repente, algo atrasados, pero lo vamos a ir superando, vamos a ir acelerando esto en la medida de las posibilidades para no perjudicarnos también. Un aspecto fundamental que no estoy seguro que de repente pueda o no pueda pasar, sin embargo, el día miércoles es un día muy importante. A ver, alguien que de repente me pueda dar alguna referencia. Día del estudiante. Oh, señorita, muy bien, excelente. Es el día del estudiante, es el día de la primavera, es el cambio de repente, de un momento en el que las flores van a empezar a surgir, el día del amor, el día de los enamorados, no sé, una serie de aspectos que de repente van a ir ocurriendo el día 21 de septiembre, ¿no? Y habíamos hablado de la moda particularmente, ¿no? Y nosotros no podemos estar distintos o no podemos estar de repente ermitaños, no podemos ser de repente alejados de todo esto, ¿no? Entonces, estoy seguro que el día lunes posiblemente salga una disposición de la universidad por el cual se suspendan las actividades y en honor o festejo y desarrollo de cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces, tomemos esas previsiones y posiblemente, si no hay esta disposición, pasamos clases normales, ¿ok? ¿Está más claro? Silic. Excelente. Entonces, por favor, tomemos las previsiones necesarias
para el día miércoles. Ojo, pero por si acaso, esperemos a que salgan las disposiciones correspondientes de parte de las autoridades de la universidad, ¿ok? Hasta aquí, por favor, vamos a concluir con esta parte del primer capítulo que seguimos viendo. Ya estamos a mitad de septiembre, casi un mes y algo más, debido a, sin embargo, hemos tenido algunos demoras en algunas actividades que hemos tenido en la carrera, ¿ok? Vamos a acelerar, como les decía. Tengan todos ustedes un excelente inicio de semana. Ya el día miércoles seguramente un muy buen festejo por el Día del Estudiante, por el Día del Amor, Día de la Primavera y todo lo demás. Nos vemos la subsiguiente clase si es que no hay nada contrario para este miércoles, ¿ok? Muchas gracias, muy buen día. Hasta luego, licenciado, que le vaya bien. Hasta luego, Lick. Señorita. Hasta Igualmente. luego, Muchas licenciado. gracias. Hasta luego, compañero. En una consulta, ¿podría pasarnos sus diapositivas al grupo o a subir a la plataforma, por favor? Voy a subir el contenido de todas formas, ustedes ya lo tienen estos puntos en su resumen, en su cuaderno, en sus apuntes que han realizado seguramente, ¿no? Y lo voy a subir justo un día antes del día del examen, ¿está bien? Para no generar una disputa, un problema o algo por el estilo. Ok, nos vemos, muchas gracias.